¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos una vez más con ustedes, con este gran público, en el programa Entre Abogados. Hoy tenemos a una gran invitada, está aquí con nosotros, quien es juez segundo de primera instancia en esta ciudad, la licenciada Ariadna Aburto Sánchez, que bueno, pues nos hizo el favor de acompañarnos, de aceptar esta invitación para estar aquí en el programa de ustedes, Entre Abogados. Déjeme comentarle, maestra, que este programa va dirigido más que al foro de abogados, a la ciudadanía. ¿Qué se pretende? Bueno, pues se pretende que nuestro público tenga alguna noción, algún conocimiento de lo que pasa en materia jurídica. Y bueno, eso le permite tener sus opciones y saber qué se debe hacer, qué no se debe hacer, sobre todo las recomendaciones. Y bueno, para esto es este programa Entre Abogados. Sea usted bienvenida, le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación y que esté aquí con nosotros. No, pues es un gusto agradecerle más que nada a usted esta invitación, porque pues a nosotros como juzgadores estamos susceptibles a un cambio de distrito en cada momento, y que bueno, aquí en Poza Rica no había tenido el gusto de estar en un programa como este y tener ese acercamiento con la ciudadanía de Poza Rica. Y bueno, servir de alguna manera con esta plática que vamos a tener para que el ciudadano acuda en algún momento, de acuerdo a esta plática, a algún problema suscitado en alguna problemática que tengan en su actuar cotidiano. Que ahorita comentaba el hecho de que, bueno, pues hay la rotación precisamente de jueces. Usted viene del sur, ¿no? De San Andrés, de San Andrés Tuxtla. Ok, ¿qué tenemos aquí ya? ¿Como 6 meses? Sí, a partir de marzo. De marzo. Estoy adscrita al juzgado segundo civil. Perfecto. De este distrito. ¿Allá estaba en qué juzgado? En un juzgado familiar, especializado en materia familiar. Perfecto, pues qué bueno, pues ya estamos aquí, ya la tenemos aquí en Poza Rica, y bueno, pues yo creo que también ya el foro de abogados se ha dado cuenta de cómo trabaja en 6 meses, y pues ese trabajo pues es el que al final de cuentas habla por el actuar de cada juzgador. Licenciada, aquí yo le quisiera comentar primeramente que nos platicara qué se hace en un juzgado segundo, en la inteligencia de que, bueno, son juzgados netamente civiles, no tramitan familiares, digo porque hemos traído como invitados también a jueces en materia familiar, en materia laboral, y bueno, hoy en materia civil, ¿qué hace un juez en materia civil? Bueno, es importante señalar que en el distrito de Poza Rica existe únicamente el juzgado que está a mi cargo, el segundo civil. Es el único que cuenta el distrito como materia civil. Conocemos asuntos civiles y mercantiles. Cuestiones civiles y mercantiles pues emana del derecho privado, que quiere decir que aquel derecho que dirime conflictos entre persona y persona, no con el gobierno, sino de persona a persona. Y bueno, ahí se dirimen conflictos civiles en cuestiones de arrendamiento, o en mercantiles, juicios. En mercantil pues hay diferentes juicios: ordinarios mercantiles, ejecutivos mercantiles, orales mercantiles, y bueno, también los medios preparatorios a ello. Y es, en síntesis, el derecho civil es aquel derecho patrimonial. No vemos lo que es el derecho de personas, familia, como lo son los especializados en materia familiar. Y en su juzgado, ¿cómo opera? ¿Cuántas gentes son o cómo se integra su juzgado? Pues actualmente tenemos 5 mesas de trámite, tenemos 2 personas habilitadas para diligencias de requerimiento, emplazamiento, de acuerdo a la materia, una secretaria de acuerdos, un proyectista, oficiales administrativos, una encargada del archivo, y bueno, de acuerdo a las necesidades de cada juzgado, son las figuras que nosotros tenemos que implementar medidas y estrategias para poder afrontar a la situación muy peculiar que tiene cada distrito, porque cada distrito pues tiene necesidades muy distintas. Ya me ganó la pregunta, yo quiero decir, si cada distrito judicial son distintos, es lo mismo. En el caso de Poza Rica, ¿qué es lo que más impera en el juzgado? ¿Qué tipos de juicios
son los que más se presentan. En este juzgado, más bien en este distrito, Sí. lo que más predomina es lo que es la demanda de otorgamiento de escritura, llamado también acción pro forma, en el cual, pues, derivado de un contrato privado, ¿sí?, quieren elevarlo a una escritura pública. Entonces, es una acción personal, pero aquí en el distrito de Poza Rica, yo creo que del 100% ha de ser un poco más del 55%. Ese tipo de juicios, ¿cuándo es? Cuando, por ejemplo, yo compré algo y nada más tengo un contrato privado, no fuimos al notario, ¿cómo Sí, podríamos efectivamente. El explicarlo? contrato, la acción pro forma es una acción personal en la cual le vamos a reclamar a la persona con la cual se suscribió el contrato privado, y por medio del órgano jurisdiccional pues se les va a obligar a ir a escriturar. Si hay rebeldía en esa situación que se le requiere y cumple, ya habiendo una condena previa, pues el juez lo firmará en rebeldía. O que prácticamente es darle la formalidad a esa compraventa. Exactamente, es no hubo, únicamente que darle sería la formalidad. protocolizarlo ya ante un notario. Por lo que los elementos para cual sea procedente esta acción, pues son el precio cierto que se estipuló, ¿sí?, la suscripción del contrato de compraventa con los elementos necesarios de lo que es un contrato, objeto y consentimiento, y que se haya negado a ir a una notaría a firmar. Y lógicamente es el propietario. No. Del que vende, el que vende. Sí. Mire, hay varios criterios, pero al considerarse una acción personal, no es una acción real. Nosotros lo que hacemos, bueno, yo, a partir de que estoy en este juzgado, en uno de los resolutivos que plasmo en mis sentencias, es que no se puede inscribir en registro público si hay ciertos derechos previos de terceros. ¿Por qué? Porque no es una acción real, es una acción personal. Sí, al no ser una acción real, no estaríamos precisamente en la verdad es que hay abogados que confunden esta acción con lo que es la prescripción positiva, en la cual sí adquiere propiedad. Entonces, más que todo aquí, lo único que vamos a hacer es, como su nombre lo dice, vamos a formalizar. Sí, nosotros... el acto jurídico ese del contrato privado lo vamos a formalizar ante un notario. Efectivamente. Pues es que habría que esto es muy importante. Por ejemplo, si ustedes celebraron algún contrato privado, pues muchas veces dejamos todo al tiempo, tenemos el contrato firmado ya porque nos vendió, por nosotros mismos, por los testigos. ¿Qué nos falta? Pues nos falta tener una escritura pública, o sea, formalizar ese contrato. Normalmente vamos con el que nos vendió, ¿qué nos dice? No. O págame tanto y te firmo, si no, no te firmo. Ahí es donde procede esta acción. Sí, efectivamente, el contrato privado pues va a adquirir pleno valor probatorio hasta que la persona a quien se le va a poner no lo refuta de falso y lo reconoce. Y entonces ahí es donde si lo reconoce o en sí no contesta la demanda, cae en rebeldía y pues se va de seguido la acción, ¿no?, en la demanda. Esos tres elementos son lo principal que tenemos que enfocar, por ejemplo, la ciudadanía, teniendo eso, pues lógicamente buscar su abogado y promover su demanda. Sí, en este distrito la verdad es muy demandado esa acción. Quiere decir que hay muchos de estos casos y yo creo debe haber muchos más, pero qué bueno que se están decidiendo a ya formalizar. A veces dejamos pasar muchas las cosas y pues ya cuando nos corretea algo es cuando queremos formalizar, o muchas veces, ¿qué pasa si dos personas firmaron, una de ellas muere? ¿Qué pasa? Los familiares pueden demandar ese contrato, esa es una pregunta hacer muy valer ese importante. contrato. Aquí, si bien es cierto, nada más tiene que ser reconocido por la persona que suscribió el contrato, en este caso el vendedor. En caso de que fallezca, ¿sí?, se tiene que demandar a la sucesión de esa persona, y el cual
a la hora de su fallecimiento se tiene la fecha cierta en la cual se va a tener el contrato privado en caso de que no hubiera una fecha. En muchos casos demandan al anterior vendedor porque el vendedor con el cual tuvieron el trato directo falleció. Okay. Y es un error porque el primer vendedor pues no vendió. tiene esa legitimación pasiva. Aunque yo pudiera dictar una sentencia condenatoria, no podría obligar a ese primer vendedor porque él no está obligado, él no tuvo ese trato directo. Entonces lo que hay que hacer es demandar a la sucesión de la persona que le vendió en su momento. Ok, igualmente si el que falleció fue el comprador. El comprador, igual, con la sucesión a través del albacea podemos demandar la formalización. Sí, recordando que la contrato. sucesión se adquieren derechos y obligaciones. Sí. Y entre una de las obligaciones del albacea, por ejemplo, es el de liquidar esas deudas hereditarias. Así es. Que lógicamente si se debía, tiene que ser pagado. Tiene que también para que cumplir forme con las parte del obligaciones acervo de... hereditario. Perfecto. Pues qué bueno, mire, qué importante que nos vayamos enterando de todo esto. Ok, ¿qué otra cosa podría estar en segundo lugar? ¿Qué otro tema podría estar en segundo lugar? En este distrito, como en otros, se está dando mucho lo que son los fraudes bancarios, considerados aquellos que son operaciones bancarias que no son reconocidas por los clientes de las instituciones bancarias. Aquí en Poza Rica ya empezaron a llegar demandas en ese sentido. Quizá en otros distritos sea más demandado, pero aquí en Poza Rica lo que está pasando es que la gente no sabe a grosso modo, incluso nosotros como juzgadores, también tenemos que empaparnos de leyes bancarias, ¿no? Que rigen y regulan más que nada las instituciones bancarias. Hay términos que no conocemos como juzgadores y bueno, hay que estudiarlos, analizarlos. Los presupuestos, bueno, en toda sentencia se estudian, pero ¿qué pasa? Al ser un acto de comercio, es estipulado en el Código de Comercio, en su artículo 75, si no me recuerdo, en su fracción 8, dice que cuando se tenga una relación con la institución bancaria, ya son considerados actos de comercio. Okay. ¿Qué vía es la que debe proceder? La vía es la oral mercantil. La oral mercantil, ¿por qué? Porque a partir de la reforma en el 2018, todas las contiendas mercantiles, no importando la cuantía, deben ser orales. Demanda vía oral mercantil y la vía oral mercantil es ágil. La demanda es mixta, no se puede decir que es oral en su totalidad, es mixta, la demanda, la contestación, el desahogo de la vista, se establece la litis de la relación jurídico-procesal y ya de ahí empieza la audiencia preliminar, que uno de los principios que lo rige es la oralidad. Okay. La audiencia preliminar es donde se admiten aquellas pruebas que cumplen con las formalidades que prevé la ley. De ahí están la audiencia de juicio, en la cual se reciben, se desahogan todas aquellas pruebas admitidas en audiencia preliminar y se dicta después la sentencia. El juicio oral mercantil también tiene el principio de concentración, en el cual, si admitidas las pruebas desahogadas, en la misma audiencia se puede dictar la sentencia. Okay. Si no, se da un término. Se da un término de 10 días para la lectura de sentencia. Fíjese que ese procedimiento, lo que es el procedimiento mercantil, conociéndolo, después surge también, creo que surge después el laboral. Yo lo relaciono mucho, el laboral, con el procedimiento mercantil, oral. Tiene audiencias, que a lo mejor difieren en o sea, en detallitos, a lo mejor, ok, en ambos es demanda, es contestación, ok, en laboral réplica, contrarréplica, acá es desahogo de la vista a la contestación, pero de alguna manera hay mucha similitud en ambos y bueno, pues sí le encuentro mucha semejanza.
Aquí también opera el principio de si hay situaciones que ya están probadas, que ya no hay necesidad de desahogar una prueba en la audiencia preliminar, ahí la podemos depurar. Ah, sí, la audiencia preliminar es Sí. encargada, es la fase en la cual hay depuración del procedimiento, se estudia la legitimidad, personalidad de las partes, la competencia, incluso se hace fijación de acuerdos en los cuales las partes llegan a acuerdos, pues ya no son hechos controvertidos, también hay probanzas que ya no están controvertidas y las ofrecen ambas partes, las reconocen. Y lo que es muy importante que el juzgador en todo momento haga saber a las partes que pueden llegar a un convenio para dirimir el conflicto antes de dictar la sentencia, ya sea en audiencia o mediante un convenio por escrito en el juzgado, pero siempre y cuando antes de dictar la sentencia. Ok, desde la demanda hasta antes de la sentencia podemos llegar a un acuerdo. Sí, claro. Excelente. Ok, pues eso, bueno, es algo que tenemos que aprovechar. Y esa pregunta precisamente es la que traíamos nosotros guardada, ya qué bueno que la sacó usted, porque nos preguntan mucho, bueno, ¿qué hago? La pregunta es muy específica, la que nos hace, dice, bueno, hoy tengo 50,000 pesos en el banco y mañana pasado voy al banco, pretendo retirar y resulta que tengo 10 pesos. Sí, lamentablemente el avance de la tecnología, así como muchos beneficios nos ha traído, ¿por qué? Porque ya no vas a acudir al banco a lo mejor a depositarle a una cuenta, ¿no? De un tercero, a hacer un pago en un centro de servicios. Muchos beneficios que nos trae el avance de la tecnología, el traer una banca móvil en un celular, también nos trajo muchos riesgos. Sí. ¿Qué quiere decir? Que bueno, y los afectados son los más vulnerables a esto, quizás son las personas de la tercera edad que no manejan el celular, la tecnología, y que son punto rojo y son muy vulnerables para aquellas personas dedicadas a este tipo de fraudes electrónicos. Si bien es cierto, no solamente las personas adultos mayores, ahorita todos estamos expuestos porque estas personas dedicadas a ello crean páginas falsas en la red. Entonces, a veces vienen ligas, llamadas links, en la cual con un simple clic entran a una página falsa. Y las personas que no están con conocimiento de esto, pues empiezan a lo que es el brindar datos confidenciales. Entonces, ahí es donde nosotros como usuarios, como clientes de un banco, nosotros estamos más expuestos a este tipo de operaciones que no son reconocidas. ¿Qué pasa? Hay que demandar vía oral mercantil al juzgado, a la institución bancaria. Me ha tocado casos en los que demandan, además de la institución bancaria, demandan, por ejemplo, le hicieron compras en Liverpool, en Walmart, y demandan también a esas personas morales. Pero en sí no es nada más con el banco. ¿Sería Es con el banco. Porque las relaciones entre ellos dos, ahí ¿no? es donde se hace estudio de la legitimación de las partes, ¿no? Y la legitimación, en este caso, esos establecimientos comerciales no tienen la legitimación pasiva, lo que comentaba hace ratito. Sí. Si yo dicto una condenatoria, no van a poder ellos cumplir con esa obligación. Entonces, no hay esa legitimidad para ser parte en el proceso. Demandan la vía oral mercantil al banco y el banco es el obligado en la carga de la prueba. Él tiene toda la carga de probar. ¿Por qué? Porque él está afirmando que fue su cliente el que sí consintió o realizó esos cargos, esos retiros, esas transferencias, esos pagos, y ellos, de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria, hay unas disposiciones de carácter general en los cuales obligan al banco a, por ejemplo, entre una de las obligaciones está el de notificar. Notificar, por ejemplo, usted está aquí en este momento y le llega a su celular, han retirado 50,000 pesos.
Esa obligación la tiene el banco. Okay. Otra obligación que tiene Que el banco... no la hacen normalmente, la mayoría. En muchos casos no, en otros sí, y es donde el banco cuando trata de... Ahí se defiende. Ahí se defiende. Pero es una serie, por ejemplo, tiene que contar con un respaldo de todos los movimientos. Aquí nosotros como usuarios nos encontramos en desventaja con el banco porque nosotros no tenemos acceso a todos esos datos que tiene el banco. Entonces, cuando son demandados, vienen y otorgan como prueba dictámenes, pero no son totalmente idóneos si no vienen acompañados de una pericial en informática, porque ni yo soy experta en informática, nos pueden dar un log de operaciones, donde vienen todos los campos con tecnicismos informáticos, y yo a la hora de valorar pruebas, pues no tengo el conocimiento pleno de esos datos y necesitaría que acompañaran a el dictamen de un perito. Fíjese, maestra, y la verdad que es un tema muy, muy importante. Inclusive me gustaría invitarla a que lo pudiéramos alargar más en una segunda entrevista, porque sí hay muchas peticiones, muchas dudas en ese sentido, en los famosos cobros de seguros que también te hace el banco, que ni siquiera pediste, o tarjetas que tampoco pediste. Y bueno, me gustaría que nos aceptara una segunda entrevista, claro, y poder tocar más a fondo este tema. Lamentablemente, bueno, pues el tiempo veo que se nos ha acabado, y pero sí, ese tema, claro, la invito a que podamos continuar esta plática, porque la verdad que hay mucho interés, mucha preocupación, y sobre todo en muchos casos que efectivamente, principalmente en las personas de la tercera edad, más se da, y más con ese famoso, te acaban de retar 50,000 pesos o 10,000 pesos. Si no está de acuerdo, oprime aquí o presiona aquí. Ese es otro modo. Y ahí está, entra, te vacían toda la información. Yo creo que una de las principales recomendaciones que le podemos hacer a nuestro público es el hecho de que hay que tener mucho cuidado con todos esos mensajes. Esos mensajes se utilizan para podernos robar la información. No sé qué más pudiera ampliarnos ahí en esas recomendaciones de no hacer, no tan solo legalmente, sino bueno, pues con la experiencia, decir, no proporcionen esto, no sé, que algo que nos pudiera usted ampliar. Sí, ahorita lo que acaba de mencionar es una manera de operar. Mensajes de texto, sí, llega y dice, en este momento están queriendo realizar una operación, la reconoce o no, y al momento de reconocerlo, le envía a la página que les comentaba yo. O si la niegas, pícala aquí y sale. Exacto, esa es una. También colocar antivirus cuando ocupan un equipo de cómputo en casa. Okay. En celulares, pues no entrar a cualquier página. Nunca otorgar lo que son sus cuentas, contraseñas, NIPS. Ningún dato confidencial pide el banco. Incluso cuando nosotros llamamos al banco, nada más nos solicitan el número de tarjeta en su mayoría de los casos, pero no otro dato. Y mucho menos los números que vienen atrás de la tarjeta, que son de 3 dígitos, esos nunca los pide un agente bancario vía telefónica. Porque ese es otro de los motivos, ¿no? Que dices, vamos a hablar del banco, miren, me das tu nombre completo, tu dirección, y bueno, pues si eres el banco ya tienes todos esos datos. Pero a veces no se reacciona, damos toda la información y después una consecuencia. Hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. Y bueno, pues agradecerle a la juez segundo que haya estado aquí con nosotros, comprometerla a poder ampliar esta entrevista sobre este tema que estábamos viendo. Licenciada, muchas gracias por venir, gracias por estar con nosotros, gracias por aceptarle la invitación. Usted por invitarme, y espero que esta plática haya servido a los ciudadanos de alguna manera, y pues sí, en una segunda visita podremos abordar más en específico este tema. Ok, perfecto, pues queda hecho el compromiso. Licenciada, muy amable, muchas gracias por estar aquí en su casa, Vanguardia de Veracruz. Muchas gracias, licenciado. Gracias, pues gracias a ustedes, nos vemos el próximo
jueves a las 8 de la noche, aquí en su programa Entre Abogados, que lo que queremos es tener y dar a ustedes lo que es el conocimiento jurídico a su alcance. Gracias, buenas noches, Gisela. Buenas noches.